se ve la ciudad al otro lado de la verja, Teófila? Si tú que has estado 20 años de este lado, sí. Ahora estás del otro lado. 24 parece, del otro lado, 24. En este momento casi parece una pregunta rociera con lo de la verja, pero sí. Bueno. No, la verdad que sí, me pasó hace algunos años cuando por primera vez pude entrar en el Castillo San Sebastián, que de repente me sentí que tenía una perspectiva de toda la ciudad, porque claro, los gaditanos estamos acostumbrados a ver la ciudad por dentro, pero nuestras fachadas marítimas no las ves. Una manera de verla es desde el Castillo San Sebastián, ahora desde el segundo puente, pero claro, tu ámbito donde podías hacer cosas todos los días era muy limitado. Yo siempre digo que eran 2,5 kilómetros cuadrados, porque el otro es parque natural y lo otro lo ocupa zona franca con sus servidumbres evidentemente hacia la ciudad, astilleros, que también es suelo portuario, y el propio suelo portuario del puerto. Y luego por otro lado tienes la servidumbre de costas y la servidumbre de la zona que tiene como responsabilidad desde el punto de vista del borde marítimo, que es de la autoridad portuaria. Por tanto, es una ciudad maravillosa que tiene unas limitaciones no solamente de espacio, sino también de competencias de otras administraciones muy limitativas, ¿no? Entonces, ver la ciudad desde el otro lado, con responsabilidades de organizar, desde el otro lado de la verja de lo que es la autoridad portuaria, pues es distinto, ¿no? Es distinto, pero también es interesante, porque te das cuenta y percibes cuestiones que, vistas solo desde un lugar sin haber tenido experiencia desde el otro espacio, pues quizás son más limitativas. Te pones más en el papel, como siempre ha pasado en España, que yo siempre me he quejado de eso, porque fui ponente de la Ley de Puertos y de Marina Mercante por primera vez cuando se juntaron los dos asuntos de vital importancia para España en una misma ley, tanto la Marina Mercante como puertos. Y siempre he pensado que los puertos eran demasiados espacios aislados, ¿no? Y ahora cada vez más en el mundo ya se está tratando todo lo concerniente a los puertos desde el punto de vista territorial, del territorio donde están ubicados, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para la convivencia y también para esa relación puerto-ciudad, que no solamente es por ocupar un determinado espacio que se quede sin uso, sino porque tiene que haber una relación muy importante entre el puerto y la ciudad. Yo siempre eso lo he tenido muy claro. Es la primera vez en la historia que al frente del puerto de Cádiz hay alguien que antes ha sido alcalde, alcaldesa. Yo creo que sí, que es la primera vez en España. Junta de Obras del Puerto, sí, como se llamase. El otro día coincidí en una reunión con el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, que ha sido teniente alcalde de Bilbao muchos años, y entonces nos reíamos porque nos contábamos cosas y decía, nosotros sí que sabemos de la importancia del puerto y de la relación entre puerto-ciudad, porque la hemos vivido desde las responsabilidades municipales. Y esa relación puerto-ciudad, hasta ahora la sensación que yo tenía es que, digamos que el puerto, no te voy a decir que vivía a espaldas de la ciudad, pero que la gente, eso que se llama entre comillas la comunidad portuaria, la autoridad portuaria, era muy celosa, sí, de su autonomía, independencia o lo que quieras, ¿no? Y entonces parecía que la intervención municipal molestaba, y la ley de alguna manera casi da prioridad a la gestión portuaria desde los órganos de gestión, ¿no? Bueno, la verdad es que en Europa las leyes en los puertos donde más han sentido esa integración y donde más han crecido es donde los ayuntamientos, o sea, las ciudades, tienen una mayor presencia en los consejos de administración y tienen más posibilidad de invertir y apostar por sus puertos, ¿no? Porque lo han considerado siempre como el territorio, no solamente el puerto en sí.
Y yo creo que sí que es cierto, yo siempre lo he dicho y lo mantengo, que las autoridades portuarias, dada además la dependencia que tienen del ente público de Puertos del Estado, es como un espacio donde, si no tuviera nada que ver con el resto de la zona o del término municipal donde están ubicados. Yo creo que eso hay que ir corrigiéndolo poco a poco, porque esa sensación que se puede tener desde dentro los operadores, también se puede tener desde fuera, porque los gaditanos, de una forma además muy clara desde hace siglos, ¿no?, y milenios, sabrían en su día y sabemos la importancia que tiene el puerto y la actividad portuaria para la propia ciudad y para el entorno del puerto, ¿no? Pero hablamos siempre del puerto, hablamos siempre en Cádiz de astilleros, hablamos de los 3000 años de historia, pero ahí nos quedamos, ¿no? Pero el puerto es algo más que la verja, todos lo tenemos muy claro, los que sobre todo tenemos responsabilidades, hemos tenido responsabilidades públicas, es algo más que la verja, es algo más que un activo importante desde el punto de vista económico, es un espacio donde se genera actividad económica, se genera empleo, tiene que ser muy competitivo porque en el mundo desde hace 30 años para acá los movimientos de mercancías y la logística es la mayor industria que hay en el mundo, el movimiento de personas, de mercancías, la transformación de esas mercancías, y entonces tienen que moverse muy deprisa, hay que invertir muy deprisa, hay que hacer, y eso a veces no se entiende bien ni de un lado ni de otro, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante, no solamente en Cádiz, sino en todas las ciudades españolas y europeas con importantes puertos dentro de su término municipal, para que eso que se habla tanto de la integración puerto-ciudad sea algo, tenga un componente social muy grande, que se entienda perfectamente qué es lo que es integrar el puerto con la ciudad. ¿Por qué? Porque normalmente los espacios de integración son espacios porque se han quedado sin uso, porque en esos espacios las mercancías que se movían ya no se mueven de esa manera, los barcos que las transportan son barcos de mayor calado y necesitan muelles donde haya una mayor profundidad para que puedan operar, y por tanto no es que ese puerto pierda importancia o que, como pasa en el puerto de Cádiz, no es que los contenedores vayan a desaparecer del muelle Reina Sofía, sino al contrario, ya hace muchos años se tomó una decisión de construir una nueva terminal precisamente para desplazar esos contenedores a una zona, a un espacio, a una plataforma donde puedan operar barcos de mayor calado, por tanto haya más capacidad de negocio, más capacidad de mover mercancías y más capacidad de generar empleo. Pero para todos los gaditanos nos daba la sensación desde fuera que era algo que era como si fuera a desaparecer del Reina Sofía la actividad portuaria. No, es que no en una escala así física, los barcos que entran ahora son de este tamaño y los post-Panamá son de este, o sea, o vamos a un muelle donde puedan entrar los post-Panamá, los barcos que transportan contenedores, o si no nos van a comer, estaríamos en vías de morir. Por eso la decisión tan importante que se tomó en su día de hacer esa nueva plataforma para los contenedores, que otros puertos lo que han hecho es lo han trasladado a la derecha, a la izquierda del puerto. Málaga, Barcelona, Valencia, Coruña, ¿no? Bilbao, La Coruña, Ferrol, lo han sacado. Siguen teniendo una actividad. Puerto exterior. Claro, Santander, pero nosotros no podíamos hacer puerto exterior para un lado ni por otro, tenía que ser una avanzada dentro de lo posible. ¿La Cabezuela no podía haber sido ese puerto exterior? La Cabezuela, pero la Cabezuela podía haber sido en su momento, hace muchos años. Tanto es así que se preveyó para eso, porque cuando se hace la autopista Sevilla-Cádiz, que es en el momento en donde nada más que tiene autopistas la comunidad catalana y la comunidad vasca, en el resto de España no había una autopista, se hace con la idea de potenciar, aunque todavía no, el movimiento de la mercancía en contenedores, estoy hablando de los años 70, no era tan generalizada, ni tan importante, ni tan necesaria, se hace para potenciar el Bajo de la Cabezuela.
tantas veces lo hemos hablado en el ayuntamiento, dentro de nuestras responsabilidades anteriores, ¿no? Entonces, eso se hace y se construye la autopista para que el Bajo de la Cabezuela fuera el gran puerto, porque entonces no había offshore de dragados, entonces solo estaba astilleros y todo lo demás era zona portuaria, ¿no? Entonces, la razón por la que de un momento dado se deja de dar importancia a esa inversión para dársela a Algeciras por razones estratégicas, políticas, por el contencioso con Gibraltar, etcétera, hace que eso se quede como dormido. Tanto es así que, como el equilibrio económico de la explotación de la autopista Cádiz-Sevilla dependía de la actividad portuaria del Bajo de la Cabezuela, 3 gobiernos distintos se ven obligados a prorrogar la concesión de la autopista para garantizar al concesionario el equilibrio económico, que es el principal objetivo de una concesión de la construcción de una autopista. Pero era por eso, porque se hizo con ese objetivo, ¿no? Entonces sí que se pensó, y la prueba es que hoy en día el Bajo de la Cabezuela pues es el 65% de los ingresos por la actividad en el puerto de Cádiz. Por eso la prisa, lo que dije desde el primer día cuando asumí la responsabilidad de poner en marcha la parte que en este momento se puede poner en marcha de la terminal nueva de cruceros, que son 45.000 metros cuadrados, y la prisa, ya agobio, porque se lleva muchos años esperando, tanto como 20, pero sobre todo desde el año 2009, de la conexión del ferrocarril del Bajo de la Cabezuela con la línea férrea entre Cádiz y Sevilla-Madrid, o sea, el corredor central mediterráneo. ¿Qué ocurre? Que es inexplicable que 4,5 kilómetros, habiendo dinero, estando el proyecto, pues todavía no se haya empezado a ejecutar. Y eso nos está lastrando muchísimo. ¿Y cuándo se va a hacer? Pues parece ser que ya estamos en una situación en la que pronto sabremos, mes y medio, quizás sabremos cuándo se puede adjudicar la obra, porque esto ha tenido un proceso... O sea, el proyecto está hecho. No, en el año 2009 se licitó y se adjudicó la obra a una UTE. Eso me he enterado, aunque era diputada entonces, pero los detalles me he enterado en las reuniones que hemos tenido en Madrid, primero con la presidenta que dimitió hace como un mes y después con Salvador de la Encina en estos días de atrás. Se lo adjudican a una UTE y a los pocos meses una de las empresas entra en suspensión de pagos. Entonces Adif dice: suspendo el contrato. Suspendió el contrato, la ejecución de la obra, porque se quedaba una sola empresa y pensaban evidentemente que no iba, se lo habían adjudicado a una UTE, no a una sola empresa. Entonces llega la crisis económica y, aprovechando los contenciosos, porque claro, la empresa recurre judicialmente, la UTE, y aprovechando, pues el Gobierno y el Ente Público de Puertos del Estado y Adif encargan un proyecto mejorado, porque claro, había que conectarlo bien con los terrenos de Delfi, con las aletas, hacer un proyecto bueno, importante, porque el puente ya iba a ser una realidad. Estamos hablando del año 2010, 2011, estaba ejecución el puente de la Constitución, y en ese momento resulta que cuando está el proyecto terminado, cuando están los recursos económicos, que como diputada los peleé para que lo financiara Puertos del Estado, el proyecto es de 26 millones, lo financia Puertos del Estado, no lo financia Renfe, lo licitan, empieza la licitación unos meses antes de la moción de censura de hace un año, y a los pocos meses, cuando está en proceso la licitación, aparece un auto del Tribunal Supremo diciendo que quien tiene que terminarlo es la empresa una de las empresas a las que se le había adjudicado en el año 2009. En esas estamos, y ahora pues parece que eso se va a resolver, porque Adif presentó un recurso a ese auto, a esa sentencia, y parece que en poco tiempo se sabrá, y entonces ya sabremos exactamente cuánto tiempo tardaremos en terminar la obra, que eso es para el Bajo de la Cabezuela y para el puerto de Cádiz un elemento primordial para poder salir de esta situación
de valle, por así decir, ya más abajo no podíamos estar, ¿no? ¿Y el periodo de ejecución de esa obra de cuánto tiempo? Creo que son entre 2 años, 2 años y medio. Y el hecho de que un gaditano conocido tuyo de toda la vida esté al frente de Puertos del Estado, aunque sea de otro partido, ¿eso facilita las cosas o no? Bueno, aunque tú conoces a Salvador de sobra, que lleva en el Congreso aunque algunos se empeñen en querer aparentar que mi paso por la política con responsabilidades en el ayuntamiento era que yo pues no propiciaba los encuentros con otras administraciones, nada más cierto. Si hay un suelo para hacer un hospital que era de zona franca y está ahí todavía, es porque yo negocié con el Gobierno de la Nación y con el Gobierno de la Junta, que eran socialistas. Si hay unos suelos de terrenos ociosos de astilleros, es porque no solamente no negocié, tú estabas allí, sino que tuve que expropiar porque no nos lo querían vender, y nos lo querían vender con unos intereses que eran, bueno, especulativos, no eran... cualquier cosa se les podría llamar, ¿no? Entonces, en este caso va a pasar lo mismo, porque yo conozco muy bien, igual que él me conoce a mí, de años de diputados, representando a la provincia de Cádiz, y los dos, desde dos puntos de vista distintos, desde el punto de vista ideológico, queremos lo mejor para nuestra provincia. No creo que Salvador de la Encina vaya a hacer como presidente de Puertos del Estado nada que perjudique ni al puerto de Algeciras, ni al puerto de Cádiz, ni a ningún puerto, pero menos a estos dos, porque además son dos puertos muy importantes dentro del sistema portuario español y sobre todo de la fachada mediterránea, que es importantísima en el transporte de mercancías, y yo no voy a hacer nada que vaya en contra de los intereses de la ciudad, de la bahía, porque además el puerto de Cádiz pues tiene tres términos municipales donde está ubicado: el puerto Santa María, Puerto Real y Cádiz capital, ¿no? Entonces yo creo que van a ir las cosas razonablemente bien, porque además es que no hay otro camino, es que es tan obvio lo que hay que hacer, están tan claros los obstáculos que hay que remover. Yo me he encontrado no solamente con lo del tren, me he encontrado con una nueva terminal, con un túnel que se estaba haciendo y que se inundó, y que ahora hay que arreglar ese muerto. Pero eso está ya en marcha, ¿no? Sí, está en marcha, pero lo bueno es que mientras... ¿Se le ha vaciado la huella? No, todavía no. Está la obra ahí, que es complicada, que va a tardar pues 6 o 7 meses, y que todo vaya bien, porque es pilotar para secar, para que no pase más el agua dentro del túnel, ¿no? Pero menos mal que se había conseguido en las negociaciones con Navantia, porque Navantia ocupa terrenos portuarios en sus astilleros de Cádiz, para que mientras no esté ese túnel, que por encima va a pasar el ferrocarril, pues se pueda hacer un viario para que entren y salgan los camiones mientras se termina el túnel. Por tanto, a finales del año que viene estarán esos 45.000 metros cuadrados pavimentados para que se pueda operar, y el acceso también hecho para que se pueda operar. A final de 2020. Sí, porque ahora está el proyecto. O sea, la terminal estará operativa. Una parte. Que es la primera fase. La primera fase. Finales del año que viene. Yo primero pedí datos y luego nos pusimos a trabajar en equipo, como a mí me gusta trabajar. Bueno, ¿cuánto tiempo? Pues hay que hacer esto, porque todo hay que mandarlo a puertos, si vuelve de puertos, si hay que volverlo a mandar a puertos. Entonces todo el equipo de dirección estamos comprometidos a que todos esos trámites pues terminen con la construcción a finales del año que viene, para que pueda estar operativo. Al mismo tiempo, pues estamos trabajando en paralelo, porque claro, cuando se hizo esa terminal no se metió en el mismo proyecto el dragado de la canal, que es una canal que hay que dragarla periódicamente para que realmente ese tipo de barcos, como el muelle de esa terminal tiene 16,5 metros de profundidad y la canal tiene 13,5 metros, poco a poco, con los dragados poco a poco, se vaya alcanzando en X años
esa profundidad en la canal, ¿no? Que le viene también pues, bien para astilleros y le viene bien para toda la operatividad de la bahía, para el Bajo la Cabezuela, etcétera. Entonces, bueno, entonces no se hizo, ahora hay que hacerlo, se está haciendo ya, porque lo que estamos haciendo es trabajar en paralelo. Canal, Bajo de la Cabezuela, nueva terminal y el plan especial de integración puerto-ciudad, que lo que se pretende y lo que se está trabajando es para que cuando los contenedores se vayan del Reina Sofía a final del año que viene a la nueva terminal, todos los gaditanos conozcamos lo que los técnicos han diseñado para ese plan especial de integración. Y tu opinión personal sobre el futuro ¿se puede llamar que quedan suelos vacantes en el Reina Sofía? Quedarían, sí. A final del año que viene, podríamos llamar suelos vacantes. Sí. Tu opinión personal sobre los usos que pudieran tener esos suelos vacantes, porque hay varias discusiones paralelas, sí. Ha habido, el ayuntamiento promovió y la autoridad portuaria con la universidad, debates. Este fin de semana pasado he formado parte de un foro donde expertos que llevan 20 años trabajando y analizando y asesorando dentro del mundo del puerto, de los puertos, etcétera, etcétera. Estaba muy claro que en todos los puertos, casi en todos los puertos del mundo, esa integración es como si estuviéramos a través de las púas de un peine entrando y saliendo del puerto, porque normalmente son fachadas alargadas. En este caso es como si fuera un apéndice, o sea, una península, una isla, al final de la península una isla, por así decir, y luego ese muelle, que es de relleno, es como una especie de apéndice. Lo importante es ver cómo se conecta para que no sea una zona con vida pero aislada de la ciudad, porque entonces no será una integración, será como si fuera una urbanización aislada en una ciudad cualquiera. No, tiene que ser algo que realmente conseguir una integración, no solamente con los usos, sino también con la manera de entrar y salir a esa zona de la ciudad y del puerto que lo necesita la ciudad para esponjarse un poquito, para tener servicios, tener equipamientos que ahora no tenemos, sobre todo en el casco histórico por falta de suelo, pero que no lo vea el ciudadano como algo aparte, como algo que sigue estando en un muelle, sino que lo entienda como algo que es también para su uso, para su disfrute, pero que tiene que ser compatible con una parte de los usos portuarios que se van a quedar, como es el atraque de los cruceros o como es lo náutico deportivo de Puerto América, porque eso va a hacer mantener una vida que le va a dar una estabilidad a la actividad económica que allí se realice, que pueden ser usos culturales, sociales, espacios libres, usos comerciales. Yo creo que todo eso es compatible, porque además es compatible con el sector turístico que está creciendo en la ciudad, es compatible con el sector de los cruceros, que también es un uso portuario y al mismo tiempo tiene unas repercusiones en el sector turístico, y todo eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Y todo el mundo recomienda que, y en todos los puertos, es que los usos se definan, pero no tanto el modelo de edificación o si la altura. ¿Por qué? Porque entre eso no es algo que se hace en 4 años, eso dura, como en Bilbao duró 20 años, entonces eso, en el término de 20 años, si lo tienes muy definido, pues entonces puede que hagas imposible que se ubiquen determinados usos que con el tiempo vayan siendo necesarios que estén en esa zona. Pero yo tengo muchas esperanzas que con el tiempo de tramitación por parte de la universidad, de la participación ciudadana, con las conclusiones, con los usos indicados, muy bonito dibujado, ¿no? Por parte de la Politécnica, y
también la visión de Teresa Bonilla, que era la encargada de coordinar y que además ha sido la directora del equipo de modificación del Plan General de Cádiz, tanto con un gobierno socialista como con un gobierno popular, conoce bien la ciudad, conoce bien el puerto, y creo que eso, y además los técnicos municipales, yo creo que esa fuerza no se puede perder a la hora de diseñar, porque más bien distribuir los espacios y los usos, ¿eh? Y yo estoy muy esperanzada que eso, porque la idea es que en cuanto se termine el primer documento y desde la aprobación provisional inicial hasta el final, pues haya tiempo, como además la ley lo permite, de escuchar sugerencias, de ver alegaciones, de estudiar propuestas ya concretas de mejora, porque yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser, yo estoy segura que va a ser un éxito para el puerto y para la ciudad. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso, ¿vale? Sí. A mí me preocupa del tema este, Teófila, de los futuros usos que se puedan proyectar o diseñar para esos suelos del Reina Sofía, que en las propuestas que yo he visto hechas por la universidad o por la gente, veo, claro, cosas muy bonitas. Antes se decía el papel lo aguanta todo. Sí, exactamente. Ahora las infografías por ordenador, ya para qué te cuento, ¿no? Es espectacular. Te diseñan un mundo de colorines fantástico, pero claro, como dijo una vez Josep Pla cuando llegó a Manhattan, ¿no? Dice, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿quién paga todo esto? Claro. Entonces, a mí se me ocurre, sin yo ser experto, 20.000 cosas, pero los dineros, ¿de dónde van a salir? Claro. Entonces, no sé si tú ves la posibilidad de que parte de los suelos puedan tener un aprovechamiento lucrativo que pueda financiar. O sea, claro, cuando tú dices un aprovechamiento lucrativo se te pueden tirar encima y te pueden matar, claro, pero es cumplir la Constitución, que es la actividad urbanística. La parte lucrativa tiene que servir para financiar la parte pública, y ahí la parte lucrativa pues es actividades comerciales, de ocio o residencial, ¿no? No sé tú cómo ves eso. Lo de residencial está más o menos descartado, ¿Sí? Aunque está en discusión, porque realmente serían muy pocas las viviendas que se podrían construir, porque como todo el mundo tiene que saber, pero aquí parece que no lo sabe todo el mundo cuando hablamos de las políticas de vivienda, es que para que la ley andaluza y cualquier otra comunidad y la ley nacional te permita aumentar el número de viviendas en un término municipal, tienes que cumplir unos ratios por metros cuadrados residenciales de espacios libres, de zonas verdes y de espacios para equipamiento. Bueno, pero en esa zona se puede. No, pero que te computa toda la ciudad, ¿eh? O sea, que eso es así, luego está sujeto, entonces podrían, las últimas viviendas que se van a poder hacer en Cádiz, si no cambian las leyes, es lo que está en el actual Plan General de Ordenación Urbana hoy. Por mucho suelo que tuviéramos libre, si no se aumenta el espacio libre o la zona verde, no se podría hacer. Yo por eso peleaba para que nos considerara la Junta de Andalucía el parque natural como zona verde de la ciudad, porque no tenemos otro, es tan obvio, no seguimos teniendo terreno alrededor de la ciudad. Eso nos hubiera facilitado pues construir alguna vivienda más, pero tampoco podía ser una ciudad de rascacielos, ¿no? Porque el perfil de la ciudad, sobre todo el casco histórico, sería un crimen, ¿no? Pero serían pocas, no sería suficiente como para financiar otro tipo de iniciativas que fueran elementos dinamizadores de que realmente la integración se diera, ¿no? De que ahí el esfuerzo público tiene que ser importante, las administraciones tienen que invertir. ¿Para qué? Para que realmente sirva de respiro para la ciudad
en todos los aspectos, ¿no? Que ahora pues habrá inversiones privadas, evidentemente, y también habrá que dedicarle algunos espacios a zonas libres o a zonas ajardinadas, a zonas de aparcamiento. Ahí hay un problema importante de la ciudad en el casco histórico que ha venido de la construcción del carril bici, que estaba ya previsto, pero que al no haber hecho más aparcamientos subterráneos como el de la Plaza Sevilla, ahora yo me he encontrado que en el puerto, en zona portuaria, que antes a todo el mundo le molestaba, me he encontrado 1000 y pico aparcamientos en superficie, que incluye aparcamiento de superficie en el muelle ciudad, nada más y nada menos. Pero eso hay que arreglarlo, y el puerto también tendría que colaborar. Por tanto, en ese proyecto, en eso también no puedes meter más carga de problema de aparcamiento a la ciudad. Tendrás que solucionar el problema de aparcamientos de esa zona y también colaborar con la solución del aparcamiento de una parte del casco histórico, que ahora se ha quedado sin ello. O sea, pero habrá que hacerlo de una manera que no se note, que sea asumible, que no ocupe en superficie suelos que son tan importantes para que haya un jardín, para que haya una zona deportiva, para que haya un espacio libre. Es que protestamos de los coches, pero luego en esta ciudad están ocupando todos los espacios libres que tenemos, que no se han ocupado por aquellos edificios, como por ejemplo se pide para ocupar el suelo donde va a ir el hospital. O sea, porque es dilatar la solución del problema. Entonces eso tiene que ser una zona que desde todos los puntos de vista, desde el diseño, aparte de los usos, hasta que sea autosuficiente, tiene que estar muy bien hecho, porque tiene que ser como la ciudad de Cádiz, espectacular. No es grande, pero tiene que ser espectacular. Puerto América, el puerto deportivo de la Junta de Andalucía, tiene que cambiar. Estoy trabajando en ello. No puede seguir estando en 2 caracolas. Eso no puede ser, porque somos la capital de una provincia de 1.250.000 habitantes, la tercera de Andalucía. Nuestro puerto y nuestra ciudad siempre han sido referente a lo largo de 3.000 años de historia. Ayer oía a un dirigente vasco leía que los vascos y los catalanes estaban aquí hace 2.000 años. Digo, y los gaditanos hace 3.000 años. Y teníamos el puerto fenicio, ¿y qué? ¿Qué título es ese, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que mimarlo, tanto desde la comunidad autónoma, como desde el Estado, como desde la propia ciudad y el propio puerto, ¿no? Tiene que ser algo que diga, aquí vamos a hacer algo que, si Cádiz es llamativo por su configuración, por su trama, por su belleza, esto tiene que ser igual de bonito en su trama, en su belleza, porque va a ser un escaparate. Ahora, si nos ponemos en la Alameda y miramos para el puerto, vemos unos contenedores, unas grúas. Si vamos al Pascual Peri y miramos para la ciudad, vemos lo más maravilloso que se puede ver desde la ciudad, que es la Alameda, ¿no? Pero entonces, Teófila, si hacemos un diseño de esos suelos y lo dejamos todo a las inversiones de la administración, ¿no corremos el riesgo de eternizar? No, porque tiene que haber un compromiso temporal. Tal riesgo ocurre como si lo dejas todo en una gestión privada, porque entonces los desarrollos van según esté la disponibilidad económica o el momento. Tiene que ser una cuestión mixta. O sea, ¿por qué? Porque es la administración pública, el ayuntamiento y la autoridad portuaria los que tienen que decidir la ciudadanía qué queremos que sea aquello. Y cuando uno pone unos objetivos y unas prioridades, todo lo demás es sacrificio. Las cosas no te las regalan, pero además lo tienes que hacer atractivo para que la iniciativa privada que te ayude a financiar eso lo vea tan atractivo como que apueste. Entonces, al apostar, tú recuperas parte de ese dinero que tú hayas invertido en un principio. Pasa como, aquí tenemos un ejemplo muy importante en la provincia, que fue en los terrenos de la Ballena entre Rota y Rota. La Junta de Andalucía invirtió en las infraestructuras para que fuera una ciudad turística.
Y luego la Junta de Andalucía, con la venta de esas parcelas, habrá recuperado parte del dinero que invirtió en la urbanización, aparte de lo que ha generado en empleo y en nuevas actividades económicas, tanto en Chipiona como en Rota, ¿no? Bueno, pues hay que saber lo que uno quiere y decir, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que hemos decidido entre todos, esta es nuestra prioridad, no podemos seguir perdiendo tiempo, no podemos seguir quejándonos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto, esto y esto. Bueno, pues vamos a por ello. ¿Por dónde empezamos? Por los cimientos, como las casas. Y luego va, a medida que uno vaya viendo, lo privado ve que el que lo tiene que mover apuesta, dice, bueno, pues aquí me merece la pena a mí invertir, porque esto va a tener futuro. Entonces, claro, hablamos de que sea un puerto de inicio de cruceros, ¿no? de puerto base. Bueno, pues cuantas mejores instalaciones tengamos alrededor, más posibilidades vamos a tener, y además de más posibilidades, seguro que va a ser tan atractivo que va a aumentar ese grado de aceptación al 85% de los buenos servicios que ese tipo de turista en sus encuestas dice que recibe los servicios, no solamente en el puerto, sino yo, como esto es un pañuelo, también deduzco que es en el resto de la ciudad, porque todo suma. Y luego, quería conocer también tu opinión acerca de la famosa verja del muelle, la que ahora mismo separa la ciudad del puerto, porque veo que va un carril bici por dentro, o sea, está la verja y dentro de la verja va el carril bici. Sí. Y luego, como tú has dicho, eso no sé cómo se va a resolver, porque cuando vaya, yo tengo mi bicicleta. Experto en tirarme de la lengua. No, pero es que yo paso por allí con la bicicleta, yo uso mucho la bicicleta, y entonces miro por la verja y veo el carril, y digo, bueno, físicamente, ¿cómo se resuelve? Porque tú, al entrar en una zona portuaria, hay unos controles de seguridad. Esto está, imaginemos que esto es el cantil del muelle, esto es la ciudad, aquí está la verja, está ya pavimentada el carril bici, y ahí había, al otro lado del carril bici, una verja moderna, de pinchos, como llamo yo, azules, como la que está en el cantil del muelle, que es obligatorio para preservar la seguridad y la frontera Schengen con los barcos, que es obligatoria. Entonces ya los gaditanos, yo llego y digo, pues vamos a ver 3 verjas, primera verja, segunda verja y tercera verja. Entonces esa verja que se ha cambiado el diseño para hacerla un poquito más suave, porque si no el ciclista iba a ir como si estuviera en una jaula, ¿no? Una verja por aquí y otra verja por aquí. Entonces se va a hacer más suave porque es provisional hasta finales del año que viene, cuando dejen de pasar las mercancías hasta el muelle Reina Sofía. Cuando las mercancías, en vez de ir al Reina Sofía, vayan a la nueva terminal, entonces esa verja, la segunda, esa se quitará. La que da a la ciudad. La que da al muelle, la provisional. Que va a estar hasta final del año que viene. La que da a la ciudad, ahora se van a abrir, coincidiendo con los pasos de peatones, se abren como 5 entradas para que entren y salgan las bicicletas, no que obligatoriamente tengas que ir de la Plaza Sevilla a la Plaza Las Tortugas, ¿no? Sino que puedas entrar y puedas salir para cruzar a la ciudad, ¿no? Entonces, esto es algo que no había comentado, pero yo cuando llegué digo, no tiene sentido que entren los ciclistas y no entren los ciudadanos, ¿no? Entonces estamos preparándolo todo para que en un momento dado la parte del muelle, hasta que se apruebe definitivamente y se vea como el plan especial, pero que pueda ser usado también por los gaditanos. Que eso es lo que tú querías saber. Sí. No, es que creo también, Teófila, que... Sí, porque, vamos a ver, el que me conoce sabe que yo soy prudente en este aspecto, porque no me gusta generar expectativas, pero soy machacona, ¿no? Hoy, estos días leía que la ciudad es la que menos atasco tiene, pero no he visto ninguna reflexión que diga, claro, primero se integró la ciudad con el soterramiento, porque antes éramos 3 ciudades, una a un lado de la vía del tren, eso la gente que tiene 30 años no se recuerda, y la que tiene 25 menos, nada, a un lado de la vía del tren, a otro lado de la vía del tren y el casco histórico.
Tanto es así que enfrente del colegio Manuel de Falla estaba el colegio de Loreto, que estaba cruzando la vía del tren, o había aquí un centro de salud y al otro lado otro centro de salud, porque eran como 3 ciudades. Eso se integró. Y luego el puente ha venido a realmente repartir los 40.000 coches que entran todos los días a la ciudad, a no ser que queramos que no entren, que la mitad entran por Cortadura, porque tanto los que vienen como de San Fernando como los que vienen en Puente Carranza se unen en Cortadura, y los otros entran por el puente. Entonces eso ha distribuido la circulación de manera distinta, porque si tú entras por el puente de la Constitución y vas a ir a una parte de extramuros entre la residencia, por así decir, y Puerta de Tierra, igual te viene mejor entrar por el puente de la Constitución que por el puente Carranza, y entonces estás minimizando los atascos que se hacían, que todos recordamos, en el puente Carranza y en el primer tramo de la avenida. O sea que esto no ha caído del cielo de repente, que cayó del cielo, y los aparcamientos que se hicieron en su momento. Entonces ahora lo que hay que tratar es de que esa integración del muelle en la ciudad se entienda más que en lo físico, en ese sentimiento. Voy a utilizar una parte de la ciudad que antes había una actividad portuaria, que siga habiendo otra actividad portuaria, pero que me permite pasear por más espacios o disfrutar de un equipamiento cultural importante, o me permite disfrutar de un equipamiento privado con buenos servicios que no se ubicaban en la ciudad porque no había sitio. No sé si me explico bien. Entonces, bueno, yo creo que sí que los gaditanos entienden esto, porque es más que lo que se pueda plasmar en un plano, porque los gaditanos pueden decir, bueno, en el plano pueden poner lo que quieran, pero yo voy a poder hacer esto, yo voy a poder hacer... Eso es lo que hay que explicar, cómo el gaditano vamos a poder vivir, y debemos de vivir esa integración. Entonces, si lo entiendo bien, en el 2021 ¿sí? ¿No tendrá sentido la verja actual? Hombre, la actual no tiene sentido, pero sí que casi todos como pasa en Málaga, haciéndola muy permeable, todas las ciudades que han integrado, pasa en Santander, han dejado una parte como simbólico de lo que era esa parte. A nosotros en Cádiz hace 7 años, ¿no?, por ahí, tiraron esa parte de la muralla para ensanchar el puerto, ¿no?, de la muralla antigua de la ciudad. Bueno, pues quizá los urbanistas vean bien que aunque no tenga ya ningún sentido dejar tramos y dejar las puertas, por ejemplo, que es la puerta donde suponemos que estaba la puerta primitiva de entrada a la ciudad cuando estaba amurallada. Pues bueno, eso tiene su valor sentimental, tiene su valor histórico. Bueno, pues tampoco es bonita, tampoco estorba, no sé, pero habrá que hacer, pues eso, que sea muy permeable, ¿no? Sí, de hecho, tanto en Málaga como Barcelona, por ejemplo, sí, han conseguido integrarlo. Sí. Y en Málaga han dejado, que yo no sé si está bien, pero vamos, igual yo pensé que era obligatorio, pero han dejado una verja que es muy parecida, que una parte casi de hormigón, otra parte esos pinchos. Sí. Los pinchos que no me gustan nada. Que parece que están oxidados, que es feo y es un poco agresivo. Sí. Para mí esos pinchos son muy agresivos, ¿eh? O sea, hombre, la idea es que en el diseño de esa valla, que para que vengan los cruceros no sea agresiva, pues que sea una cosa que Málaga la tiene también en un tramo transparente, o sea, que sea como una valla transparente de cristal o de un material semejante que no te impida la vista, ¿no? Y bueno, yo lo que quiero es que como gaditana, que en el término municipal, la ciudad, pues tenga lo mejor, y que no estemos siempre pensando como si estuviera todo provisional, ¿no? Que cuando se vayan a hacer determinadas cosas que ahora se pueden hacer, que antes no se podían hacer, porque no había sitio donde llevar los contenedores, pues que se haga bien,
que se haga bien y que sea duradero y que no tengas esa sensación de lo que quieres eliminar, de agobio, ¿no? En Málaga, sí, porque en Málaga, cuando se estaba haciendo, los técnicos municipales fueron, porque yo les pedí que fueran. Hay una parte que tiene esa de paseo, que le llaman el Paseo de las Palmeras, que es como entre la antigua valla y esa zona que tiene que estar protegida, y hay determinados edificios también, porque es más grande, la verdad, y porque hay muchos árboles en esa alameda de paseo de Málaga. Y luego hay la transparente que digo yo, para que la seguridad, Ixiguen y la policía y aduanas te permitan hacer el resto, y luego todo lo demás es muy transparente, muy liviano, no tienes sensación de agobio, ¿no? Yo creo que esta ciudad es tan maravillosa que las cosas que se hagan, de acuerdo con todos, tienen que ser cosas que queden en el tiempo y que sean bonitas y que le añadan belleza a la ciudad. O sea, que una de las fachadas más bonitas de la ciudad de Cádiz, que los gaditanos vamos a empezar a disfrutar cuando podamos entrar en el muelle, como llamamos nosotros, es ver esa fachada de San Juan de Dios con perspectiva, de la plaza de Sevilla, del convento de Santo Domingo, Tabacalera, Canalejas, la Diputación. Pues eso realmente es una fachada que no se disfruta en otros sitios. ¿Las actividades pesqueras se van a trasladar al puerto de Santa María? De momento no. De momento no, porque eso se ha reducido mucho en el puerto de Cádiz. Hay una pequeña dársena, ¿no? Bueno, yo estoy viendo todas las instalaciones, estuve la otra mañana allí, y el movimiento de subasta y de compra de pescado es muy importante, igual que en el puerto de Santa María. Yo creo que eso no corre prisa. Yo creo que ahora lo más importante es conseguir el tren del Bajo de la Cabezuela. Lo más importante es mejorar las infraestructuras, quiero decir, los muelles, mejorar también la infraestructura portuaria de la zona franca. Los muelles están sin pavimentar. ¿Eso es de tu negocio o es de la zona franca? No, eso es puerto. La zona portuaria es puerto. Hay que darle otra vista, hay que pavimentar, hay que hacer muchas cosas, hay que hacer un plan integral de saneamiento del muelle, que se firmó en el año 2001 y todavía no se ha hecho nada más que un poquito, 2011, perdón. El Bajo de la Cabezuela, como digo, es muy importante. En el Bajo de la Cabezuela se va a hacer una inversión muy importante para garantizar al máximo la estanqueidad de la descarga de los graneles, algo que viene coleando desde hace tiempo, y está prevista una inversión. Dentro de poco tendremos el proyecto, y también una inversión que está haciendo el puerto y la Junta de Andalucía para los controles. Ese tipo de cosas. ¿Y los suelos vacantes en la margen izquierda del Guadalete? Ese es otro, margen izquierda, margen derecha. Ahí, en los dos sitios. En los dos sitios, ¿no? Pero hay un convenio con el ayuntamiento que yo lo que pretendo desde la autoridad portuaria es dar los pases para que se vaya cumpliendo y colaborando en la solución de algunos problemas estructurales que tiene esa margen, donde está el casco antiguo de la ciudad, o sea. En el otro margen, el que daba el de la Grana, para que nos entendamos, ahí hay muchos suelos que están ociosos, y que ahora hay unas inversiones que se están haciendo privadas de tema de piscifactorías, en la parte trasera, por así decir, pero hay que mejorar porque la lonja tiene mucho movimiento, hay que mejorar dragado, hay que mejorar los muelles, y hay que dignificar para ver qué otros usos portuarios se pueden hacer que no estén limitados por el calado del río Guadalete. Y digamos, en la parte de la captación de líneas, sí, que parece, a los que no sabemos de estas cosas, lo más llamativo que son los cruceros, que parece que eso, porque es una actividad que está en auge en el mundo entero, y en Cádiz ha supuesto un impacto muy grande,
pero yo siempre he escuchado a la gente que está en el tema portuario que lo que deja más dinero y más actividad y tal son las mercancías, el tráfico de mercancías, más que los cruceros. Por eso, pero claro, hay que ver, bueno, ¿por qué cruceros? Porque además que la ciudad es muy atractiva, son 3000 años de historia, y llega el crucero y está en el corazón de la ciudad. Aparte de eso y de ir mejorando los servicios para que los cruceros, pues su actividad sea sostenible y tengan todas las garantías de todo tipo de temas medioambientales. Pero ¿qué ocurre? Que es que el calado es el que es el calado. Entonces dices, no puedo renunciar. Claro, por eso se ha hecho la nueva terminal y tenemos el Bajo de la Cabezuela. Ahí, por eso es tan importante de poner en valor los 45.000 metros cuadrados para que vengan barcos con más contenedores y por tanto de transbordo, y además eso facilite la adjudicación del resto de la terminal, que son casi 300 y pico mil metros cuadrados más. ¿Por qué? Porque no solamente es bueno para Cádiz, es bueno para la provincia de Cádiz y es bueno para Andalucía como zona logística, porque nosotros sí que somos el sur de Europa, no es Barcelona, el puerto del sur de Europa, no, es la provincia de Cádiz, es Algeciras y es el puerto de Cádiz. Entonces, ahí no solamente es que nos jugamos nosotros que haya más actividad económica, que haya más movimiento, que haya más trabajo en el Bajo de la Cabezuela y en esa nueva terminal, sino que es imprescindible porque tenemos enfrente, en el otro lado del mar, unos competidores muy importantes que es Tangermet 1 y Tangermet 2, que cuando esté terminado van a mover 9 millones de TEUs. El puerto de Algeciras mueve ahora 4,5 millones, imaginémonos que le queda una parte de la terminal nueva por poner en valor, que puedan llegar a los 5 millones de TEUs, pero es que hay que competir con los de 9 y esta nueva terminal sería el complemento imprescindible para que nosotros, Andalucía, Cádiz y España, compita con nuestros adversarios, adversarios en el buen sentido, competidores que están enfrente, están en el continente africano. Entonces, nosotros no tenemos que trabajar para competir con Huelva o para competir con Sevilla, no, tenemos que trabajar para competir con los puertos que están en el norte de África y con los puertos que están en el norte de Europa, por donde entra el 85%, y lo he repetido muchas veces sin tener esta responsabilidad, de las mercancías que vienen de América a Europa. Y nos hablan del corredor mediterráneo, pero claro, Europa, esos intereses del centro Europa dicen, bueno, así nuestros puertos lanzan mejor en las mercancías al sur de Europa, a Italia, a España, a Portugal. No, es que esos trenes tienen que ser de ida y vuelta, lo mismo tienen que servir para que las mercancías vengan del norte de Europa hacia el sur de Europa, como para que vengan del sur de Europa, vayan al norte de Europa. Ese es ahí donde está. Y eso es un proyecto de Estado, eso es un proyecto del Estado español. Este es un proyecto en el que Andalucía tiene mucho que decir, y yo espero que el nuevo gobierno andaluz se asuma ese reto de que las fachadas de puertos del Estado de interés general andaluces seamos un potente generador de actividad económica, de generador de actividad no solamente alrededor de la actividad portuaria, sino de todo lo que significa cuando llegan las mercancías a un sitio. Normalmente hay que almacenarlas, hay que transformarlas, hay que darles otro valor para luego poderlas vender o distribuir. Pues eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Entonces, ahí estamos obligados a hacer esto no solamente por Cádiz, sino para ser una potencia la provincia de Cádiz, con 2 puertos de interés general en la misma provincia. No podemos estar esperando aquí a que es que tenemos que hacer tal cosa, pues hagámosla. Lo que no tiene sentido es que se hiciera una terminal, se buscara la financiación y al mismo tiempo no se hiciera el proyecto del dragado, que es imprescindible para que esa terminal esté al 100%, ¿no? Pero bueno, esas cosas hay que irlas corrigiendo. Yo, mientras esté, el tiempo que esté, voy a trabajar muy duro y en equipo, como a mí me gusta trabajar, para que, aunque vayamos a pasar un año duro, al final ese 2020 sea el punto de inflexión
hacia una mayor capacidad, como decías, de generar empleo y generar riqueza y generar actividad económica. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Seguiremos charlando, tú y yo una de las cosas que estamos todos muy convencidos en la Autoridad Portuaria, el equipo de dirección, hemos hablado, hemos tenido muchas reuniones y las vamos a seguir teniendo, porque todos tenemos que ir a una sabiendo que esta es un reto que tenemos que sacar entre todos, o sea, la comunidad portuaria, tanto las empresas como los responsables públicos, ¿no? Y ahí tenemos que hacer mucha fuerza, mucha, y no desviarnos del objetivo, que es ahorrar tiempos, vendernos mejor, ir a buscar carga, tirar para adelante. Bueno, pues y informar permanentemente de lo que pasa, para que el ciudadano no vea, el puerto, es que se le vende, pueden decirle, es que se van los contenedores, y el otro no te lo cuenta. Entonces te encuentras por la calle y te dice, Teófila, tal. No, es que se van no a otro puerto, se van a la nueva terminal. Eso es muy importante. Muy bien.